Freddy está ahí hablando. Si ahí lo vemos, creo que está de espalda. Sí, vi que puso abundante hielo a la zona afectada, pero ya entró caminando a la cancha. Creo que está bien. La lesión no es tan importante. Buen síntoma. Sí, pasó el momento de dolor intenso probablemente. Ahí está la ronda, tanto en Guaraní como en Libertad. Llegan los penales. Sí, Silva hablando, Libertad. Sí, la arenga de Martín Silva, el capitán. En Guaraní hay una plegaria previa a los penales. Y así se vive este momento previo. El dramatismo de los penales. Sí, poniendo también un poco lo espiritual de por medio, esa fe, para sentirse con más confianza. Y de a poco van a la mitad de la cancha. Ahora lo que viene es sorteo de arco y sorteo de quién arranca la serie. Generalmente que gana el sorteo es el que pide arrancar, o sea, el que tiene la posibilidad de arrancar. Pero hemos visto también... Hay raras excepciones, excepcional, creo que dice no. Pateamos después. Solo los titulares van a la mitad de la cancha, es lo que ahora se aclara. Y el árbitro está con Camacho, que quedó como capitán. Primero fue Fernández, después Mendoza. Sí. Uno se fue lesionado, el otro expulsado y quedó Camacho en este momento. Ya pasó el momento del sorteo. Y llegan los penales. Van hacia el arco que defendió Martín Silva en el segundo tiempo. Hacia la tribuna de Libertad. Sí. Se dieron cuenta de eso los hinchas liberteños y ahí empezó ese aliento más intenso. Bueno, van los arqueros junto con el árbitro. Arrancará la serie en Villa Lisa. Se resuelve el último boleto a la semifinal. Últimas indicaciones, aquello de los movimientos en el arco, del pie sobre la línea. Un pie sobre la línea. La última indicación, después el deseo de... Arranca Guaraní, Sí. Y va Silva al arco. Arranca la serie Guaraní. Mati Segovia. Mati Segovia, el 11. Matías Segovia para iniciar la tanda de penales. Arranca pateando Guaraní. Va tomando carrera Segovia hasta el límite del área. Dará la orden del árbitro. Autoriza a Juan Gabriel Benítez. Va Matías Segovia. Silva abajo. Martín Silva se queda con el primer remate. Esto está todavía sin abrirse en el marcador, pero ya con un remate ejecutado por el aurinegro. Tapada de Martín Silva ante el disparo de Matías Segovia. Se puso bien al centro y se inclinó un poquito hacia su perfil, que es zurdo. El remate lo cruzó, pero no fue tan esquinado. La elección de Silva fue ahí, donde fue la pelota, toda la desazón de Mati Segovia y la felicidad, por supuesto, de los hinchas gumarelos que están allí atrás. Va Tacuara. Cardoso para el primer penal, buscando confirmar la ventaja después de la tapada de Martín Silva. La mirada fija de Cardoso a Davis Vázquez. Metió el freno. Va el zurdazo de Tacuara. ¡Ah! ¡Gol de Libertad! Logró rozar Davis Vázquez. El tiro fue prácticamente al medio. Hay ventaja para el Guma. Llegó a tocar porque intuyó Vázquez dónde iba esa pelota. La pierna derecha, casi la rodilla del arquero de Guaraní. Llega a tener contacto con ese balón que traía mucha potencia. Lo aseguró y algo de suspenso incluso. Digo, en materia de potencia, Tacuara Cardoso va a ejecutar su tiro. Fernando Román, Freddy. El 27, así es, Fernando Román. Segundo penal para Guaraní. Buscando convertir en la serie. Va Fernando Román. ¡Gol de Guaraní!
Guaraní. Fernando Román, remate alto y arriba. 1-1 con un penal más para el aurinegro. Acá está la ejecución. Bien intencional, asegurando y evitando cualquier intención, salvo que Silva quede parado, ¿no? Decidió otra vez arrojarse al sector izquierdo Silva. La pelota fue arriba. Va Ernesto, Pablo. Sí, el 26, Ernesto Caballero. Acomoda la pelota Ernesto. Buscando mantener la ventaja Libertad. Tevis Vázquez. Con la intención de tapar para igualar todo. Ya autorizó el árbitro. Se va acomodando, va Ernesto. ¡Gol de Libertad! Ernesto Caballero pateando muy bien. Libertad 2, Guaraní 1 con 2 penales para cada equipo. Mucha categoría para Ernesto Caballero, que tomó velocidad, fue parando antes de llegar a esa pelota. Lo miró cuando advirtió que hubo un movimiento del arquero de Guaraní. La pelota fue al poste izquierdo. 100% de efectividad todavía para Libertad en lo que va de la definición. Antes sí, ahora no. Dijiste, Freddy, que el Mudo, entre otras cosas, pateaba penales. Así es el turno del número 18. Preparado Diego Valdés. Tercer penal para Guaraní, que quiere igualar la serie. Valdés, gol de Guaraní. El Mudo Valdés, que iguala la serie con Guaraní y un penal más. 2-2 está la cosa. Bueno, Martín Silva fue 3 veces al mismo sector. El primero atajando ese penal a Mati Segovia. El segundo, que Román mandaba al techo del arco, y el Mudo Valdés ubica totalmente al otro sector en esta definición de Guaraní. Tercer penal para Libertad. ¿Quién va, Pablo? Sí, se prepara el ex Guaraní Rodrigo Bogarín, el 28. Va Bogarín. Tercer penal para Libertad. Buscando otra vez la ventaja. Así lo vive Román en el otro lado, en la mitad de la cancha. Va Bogarín. ¡Gol de Libertad! Rodrigo Bogarín. 3-2 con 3 penales para cada equipo. También otorgando mucha calidad, mucha tranquilidad, más que nada Bogarín en esa definición. Tevis, que fue otra vez hacia la dirección en donde había ido cuando Caballero había ejecutado. Hasta ahora impecable Libertad en la tanda, en la definición. Walter Ortiz. Va el zurdo. Ortiz. Buscando igualar de vuelta la serie. Cuarto penal para el aurinegro. Ventaja para Libertad. 3-2 por ahora. Ya está perfilado Ortiz. Autorizó Juan Gabriel Benítez. Va Ortiz. ¡Gol de Guaraní! La puso lejos del arquero Ortiz para igualar la serie 3-3 con un penal más para el aborigen. Buen remate de Ortiz y arenga posterior para Vázquez. Silva, que fue otra vez, por cuarta vez, hacia el mismo sector. Buena ubicación, no lo miró nunca Ortiz. A Silva siempre miró la pelota, ya tenía decidido dónde iba ese balón. Silva, que fue aquello que los zurdos la cruzan. En este caso no pasó eso con Ortiz. ¿Quién va ahora en el Guma, Pablo? El Chelo. Marcelo Díaz. El experimentado mediocampista chileno. Larga carrera. Se paró en el balcón del área y va Díaz. ¡Gol de Libertad! El cuarto lo hizo Marcelo Díaz con 4 penales por equipos. Ahora Libertad 4, Guaraní 3. Bueno, intentó inquietar Desvi, hablando, moviendo, gesticulando. Al chileno no le importó nada. Fuerte, al medio, abajo. Primera posibilidad de definición. Obligado a convertir el aurinegro. ¿Quién va, Freddy? Camacho, el capitán. Preparado está Néstor Camacho. Terminando el partido como capitán en el aurinegro. La autorización de Juan Gabriel Benítez. Va Camacho. ¡Gol de
Guaraní con algo de suspenso porque la tocó Silva, pero es gol de Guaraní. 4-4 está la serie y le queda un penal a Libertad en esta serie de 5. Bueno, mucho suspenso en esta definición de Néstor Camacho porque tiene contacto con la pelota Silva. Finalmente estira hasta el último penal para Libertad, que de convertir se ubica en semifinales. Va Bocanegra. Sí, el colombiano Daniel Bocanegra se prepara. Si convierte Bocanegra. Duelo de colombianos. Sí, señor. Libertad de semifinalista. Si falla o tapa Vázquez, continuará la serie. Autorizó el árbitro. Va Daniel Bocanegra. ¡Palo! Y falló Bocanegra. Y esto va a la serie de 1-1. Falló Bocanegra en el último penal para Libertad. Sigue vivo el aborigen. La magia del fútbol, de los penales, el suspenso. Bocanegra que por lo general tiene buena reputación en cuanto a ejecución de tiro libres, también de penales, y acá no. Acá cruza la pelota, pega en el poste, pega otra vez por Vázquez y tiene otra definición. Van al 1-1. Romeo. Sí, señor. Romeo Benítez. Cómo se sufre en el costado de la cancha. Prendidos al alambrado, muchos hinchas de Libertad y Guaraní. Empieza la serie de A1. Va Romeo Benítez. Guaraní ante la chance de una ventaja. Romeo en el travesaño. En el travesaño, el tiro alto de Romeo. No pudo Guaraní tener una ventaja en la serie por primera vez. Y otra vez está el Gumarelo ante la posibilidad de resolverlo. Así le pegó Romeo Benítez. Bueno, el chico Romeo Benítez sacando ese remate por arriba, descolocando a Martín, que fue al otro lado, pero le faltó dirección. Esa pelota pegó en el travesaño y tiene otra vez otra chance Libertad de meter y avanzar de ronda. Y así lo vivían los hinchas liberteños. Barbosa y la chance otra vez para definir esto. Va Barbosa, tapó Davis Vázquez, tapó Davis Vázquez. Barbosa que mira el punto penal como buscando una explicación. Y esto sigue igualado, esto sigue 4-4. Pasó la primera serie de A1 en esta definición. Barbosa se quedó con las ganas, así como Bocanegra hace un rato en el Gumarelo. Bueno, todo el mérito de Davis Vázquez, porque hizo una corrida, hizo casi una mague Barbosa que parecía que lo iba a meter al arquero y todo dentro. Brusa, buena posición, mira también en la zona donde ubica la pelota, pero atajó muy bien Davis Vázquez. El Pira. Ángel María Benítez. Guaraní que busca una ventaja. Dame una ventaja, dice el hincha de Guaraní por primera vez en la serie. Va Ángel Benítez, mucho suspenso, mucha expectativa. Benítez. ¡Gol de Guaraní! También con suspenso porque el remate fue al medio. Allí se quedó Martín Silva, que le puso las manos a la pelota, que terminó metiéndose cerca del poste izquierdo. Sonríe el Pira Benítez y ahora hay ventaja para Guaraní, obligado a convertir Libertad. Adivinó muy bien dónde iba la pelota Silva, que se quedó firme, que vino el potente remate porque tenía mucha violencia. Esa pelota finalmente se le escapa de las manos a Silva y se mete caprichosamente al arco. Ahora sí Guaraní está al frente. Camilo. Sí, Mayada ya está listo para ejecutar el penal. El árbitro que le dice a David Vázquez que si por ahí ataja, deberá esperar la confirmación antes del festejo. Obligado a convertir Libertad. Mayada. ¡Afuera! ¡Afuera el remate! ¡Afuera el tiro de Mayada, que también mira el punto penal! Y la pelota se va al fondo. Y Guaraní es el equipo que se mete a la semifinal de la Copa Paraguay. Y así lo celebra, estando en desventaja prácticamente en toda la serie. Al final apareció la estirpe del aurinegro, cambió la suerte en la serie y Guaraní está clasificado a la semifinal de la Copa Paraguay. Por eso el fútbol es tan mágico y tiene esas cuestiones que en un momento tenés los sentimientos encontrados. Cuando parece que todo se termina, siempre hay una nueva oportunidad. Y eso le pasó a Guaraní. En un partido bastante especial, de muchas horas, de lo que se da en un escenario deportivo con ese suspenso y la definición de penales, que tuvo 3 ocasiones. ¿Pira o de libertad Davis? para Guaraní. Va Davis Freddy.
Y finalmente Bien, lo termina ganando con mucho suspenso, con mucho sufrimiento y mirá cómo te gana, Hugo. Sí. La felicidad, la algarabía y la frustración en el otro lado. Ganas opuestas. Finalmente Guaraní se anota en semifinales. Vamos. Si me permitís, lo tengo a Caballero aquí de cerca. Bueno, mucha bronca me imagino por cómo se da la eliminación, Ernesto. Sí, la verdad que es muy triste, porque creo que dentro del campo de juego se notó quién era el equipo que realmente quería pasar de ronda y nada, son cosas que pasan en el fútbol. Tuvimos nuevamente en la tanda de penales ocasiones, pero no quiso ser. Bueno, mucho desgaste en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al grupo también, en un partido un poco raro también por cómo se dio en el compromiso de hoy. Sí, totalmente, pero nosotros siempre tratamos de hacer nuestro juego, tratamos de manejar la pelota. Creo que tuvimos muchísimas ocasiones donde realmente no quiso ser, pero bueno, dentro de todo nos vamos tranquilos porque hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Ahora queda lavarse la cara, siendo un partido importante por el torneo clausura, en donde me imagino el objetivo es recuperar terreno, así como lo están haciendo en el partido ante General Caballero. Sí, así mismo, nosotros vamos a pelear el campeonato, estamos bien y creo que esto no nos va a afectar porque tratamos de hacer lo mejor posible siempre. Gracias, Ernesto. Dale. Ahí está Ernesto Caballero, el destacado en Libertad. Gracias, Pablo. Freddy. Y aquí está la figura del juego. David Vázquez, felicidades. Muchas gracias, Freddy. ¿En qué momento dijeron que esto iba a ser para Guaraní en semifinales de la Copa? No, desde que veníamos entrenando esta semana estábamos mentalizados para ganar este partido. Corrían 4 penales y todos entraban, Davis. Hay que mantener la calma, eso es lo importante. Y después 3 penales que malogró Libertad. Los extranjeros no marcaron ni el colombiano, ni el uruguayo, ni el argentino. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿qué más podemos hacer? ¿Tenía fe? ¿En qué momento dijiste voy a parar uno? Y desde que venía, desde ayer estábamos pensando. Cuando iba a terminar el partido 0-0, parecía que Guaraní es el que quería más llevar a los penales. ¿Estaban confiados que desde esa vía iban a clasificar? Sí, estábamos muy confiados igual también en el terreno de juego mientras que jugábamos. Si daba la oportunidad de hacer un gol, estábamos bien. En esa jugada donde hubo 3-4 situaciones de Libertad que no marcó cuando faltaba muy poco, se salvó Guaraní. ¿En esa dijiste, esta es para nosotros? Sí, ahí, gracias a Dios no pasó nada, la voluntad de ellos así fue. Y bueno, pudimos concretar en los penales. Ahora se viene Nacional, hay que superar y para jugar la final de la Copa Paraguay, que es el objetivo de Guaraní. Sí, toca festejar ahora y bueno, pensar en el próximo partido. Felicidades. Muchas gracias, Freddy. Ahí está, David Vázquez, la figura del partido, ahora va para celebrar con sus compañeros. Gracias, Freddy, abrazo grande. ¿Qué imagen esta del Pira Benítez con la familia, Hugo, los besitos? Sí, Hugo. Freddy. Sí, te decía que ya casi hay que felicitar a los veteranos de la batalla de Boquerón, casi es el 29. Casi el 29, un feriado que pasa para el lunes, dicho sea de paso. Y Guaraní va a festejar seguro hasta bien entrado este 29. Allí la imagen ganadora del Aborigen. Qué partido para el sufrimiento